Orain bai, oso berandu. Vamos con muchísimo retraso, así que vamos a dar comienzo a la comisión. Primer punto. Propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior de fecha 22 de enero de 2026. ¿Alguien desea intervenir? ¿No? Entonces se aprueba por unanimidad. Segundo punto. Información del programa de apoyo a la transmisión de negocios. Juanma, adelante. Voy a darle la palabra a la responsable del área de promoción económica, que le he pedido que acudiera, si era tan amable, hoy a la comisión para que nos dé, ella nos ha pasado la memoria por lo que veo, para que explicara en concreto cómo está funcionando y cómo se viene trabajando desde hace un tiempo en el programa de transmisión, y así de paso responder también a una de las portavoces del Partido Popular que venía preguntando en las últimas comisiones un poco datos concretos y explicar un poco que a veces es un poquito cómo funciona esto de los datos. Y sin más le doy la palabra a ella. Gracias. Vale. Yo comentaros, detectamos hace 3 años que el nivel de negocios en Getxo que lo llevaban personas de cierta edad era bastante elevado. Pero es un poco difícil tener el dato. ¿Por qué? Porque con la base de datos que tenemos de los establecimientos, cuando son sociedades es difícil saber la edad del propietario o propietaria y a nivel de autónomos ahí es donde teníamos el dato. ¿Vale? Con lo cual nosotros dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a comunicar la posibilidad de asesoramiento en este aspecto. ¿Por qué la posibilidad de asesoramiento? Porque en transmisión de negocios hay que hacer un proceso largo previo para preparar el negocio para la transmisión. Entonces, es un servicio que empieza desde la información inicial a las personas que van a transmitir el negocio, luego se hace una valoración del negocio y luego hay que buscar la persona o personas que se van a quedar con ese negocio, con lo cual es un proceso largo. No es un proceso que tiene una entrada y una salida corta. Entonces, una de las cosas que fuimos viendo según íbamos hablando con personas que nos iban llamando, porque lo que hicimos fue poner en la página web una información sobre transmisión de negocio, le dimos un punto donde podían tener información y luego lo que hemos hecho es una campaña de comunicación que cuente por redes sociales que hay. También nos damos cuenta que las redes sociales tampoco son uno de los elementos más fuertes a personas con edad más avanzada, lo cual nos complejizaba un poco el contacto con esas personas. Este año 2025 pasado lo que hicimos fue coger todas las personas que nosotras intuíamos que podían ser susceptibles de este servicio y llamar por teléfono para saber en qué situación estaban. Teníamos un volumen de 341 personas, bueno, vienen los datos, y conseguimos hablar con 141. De esas 141 hay 33 personas que son susceptibles del servicio. Pero nosotros ya sabemos que es un proceso de goteo y luego también de boca a oreja, porque en lo que nos encontramos, y ahí algunas de las conclusiones es, primero, que no hay una planificación sobre la transmisión, que muchas veces primero se acude a los familiares y a los trabajadores o trabajadoras, pero que no se hace en un proceso estructurado, bien establecido y bien diseñado. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo de fondo. Nosotros lo que de alguna forma vamos a hacer ahora es estas 3 empresas, llamarles. Seguimos trabajando con algunos negocios, porque algunas veces no solamente es la transmisión porque tengo años, sino es la transmisión porque no me encuentro para seguir con ese negocio, pero es un negocio que puede ser adquirido por otras personas. Entonces, es complejo. Y luego lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros lo que intentamos es utilizar los servicios que ya tiene Diputación, que Diputación tiene un servicio en DEMA de valoración del negocio y de ayudas, pero que no siempre coinciden con la casuística que nos encontramos. Entonces, es un servicio muy individualizado en el que tienes que hacer un seguimiento a largo plazo que nos genera mucho trabajo porque la valoración de los negocios y ayudarles a preparar para que haya una valoración lleva mucho tiempo. Entonces, cuando nos preguntabais datos, ¿no? Datos, lo que hemos hecho es una base de datos donde tenemos
las personas que van entrando en el servicio y lo que estamos es estructurándoles. Es decir, quiénes están informadas, quienes ya han hecho un proceso de no solamente un poco informadas, sino que han venido a una formación que estamos montando, por lo menos para que conozcan los conceptos. Porque no es lo mismo una transmisión de negocio cuando tú eres un autónomo o autónoma y tienes empleados o empleadas, que cuando no los tienes, que cuando tienes una sociedad. Entonces, es un sistema complejo de saber cómo hacerlo. De hecho, a nivel de España yo tengo analizados qué tipo de servicios hacen y hay pocos que lleguen a una profundidad de campo. Es decir, es un servicio que a nivel de empresa más grande sí hay porque existen servicios de consultoría que te lo ofrecen, pero a nivel de servicio público yo creo que es fundamental, pero creo que dar con las claves de cómo ir haciéndolo es lo que estamos elaborando. Por eso nos está costando, porque lo que estamos intentando es, aunque tengamos un itinerario que de hecho lo hemos puesto en la propia página web para que las personas entiendan que tienen que hacer un proceso previo, que entiendan el camino a desarrollar, que sepamos que el emprendedor que se queda con un negocio tiene que hacer un análisis, luego un plan de viabilidad, luego hacer una modificación del modelo de negocio si quiere desarrollarlo. Aunque lo tengamos todo comunicado y tengamos personas especialistas en esto, es complicado. Entonces, eso es lo que quería explicaros, un poco la complejidad de este servicio, que no es un servicio de autoempleo, que tiene su lío, pero que tiene un seguimiento casi directo que este. Y luego, a nivel de servicios públicos, gobierno tiene, pero tiene para una serie, que lo tiene con cámara, pero la tiene para una serie de sectores. Y hay otros que no entran. Entonces, intentar utilizar los recursos que existen nos parece clave, pero luego nosotros tenemos que modelar cada situación para cada uno de los servicios y en eso estamos. Es un poco complejo. Entonces, quería daros la explicación porque algunas veces se nos pide datos de cuántos negocios han llegado a ponerse, ¿no? Y dices, ¿qué te doy? ¿El dato final o el trabajo que llevamos hecho? Porque el trabajo previo es importante. De hecho, yo he estado con personas de este pueblo que estaban ya en la edad de jubilación y me decían, oye, a mí no me merece la pena la transmisión, porque no estoy en una situación en que esa transmisión la vea. Y han decidido que no, pero les hemos acompañado también en ese cierre, ¿no? De reflexión, de pensamiento, de qué hago, de cómo lo hago. Entonces, yo creo que también el servicio no solamente es el dato final de cuánto se transmiten, que algunos logros hemos tenido, sino cómo conseguimos que las personas estén informadas y tomen las decisiones adecuadas. Ese es nuestro objetivo. No sé si he contestado a lo que... Eso es... Vale. Va, Ivonne. Micrófono. Alegra bastante que este servicio funcione, porque cuando presentamos una moción sobre ese servicio, ahora ya 7, 8 años, se nos dijo que había un servicio de CECOBI en colaboración con la Diputación y que ahí estaba. Cuando lo que nosotros pedíamos era una proactividad por parte del Ayuntamiento, que vemos que hay una cierta proactividad, igual queremos más proactividad. En la transmisión de negocio, evidentemente, está quien deja el negocio y está quien llega al negocio. Puede ocurrir que quien deja el negocio no encuentra a nadie que quiera encargarse de ese negocio. Pero puede ocurrir que también, que era una de las cosas que planteábamos, que no sabemos hasta qué punto es posible llegar a colaboraciones con Lanbide, es decir, puede ocurrir que en Lanbide haya gente en búsqueda de empleo que nunca se ha planteado que puede ser ferretero, me lo invento, pero que de repente dice, pues mira, qué opción puedo tener, o una mercería, o charcutero, o lo que sea. Es decir, que sí que vemos que es necesario este servicio, no solo por las personas que transmiten el negocio y por las personas que reciben el negocio, sino por todos los demás, por las calles y las lonjas vacías y por donde compramos nosotros las cosas. Y entonces ahí sí que nos gustaría también que se trabaje más en crear nuevas ayudas, que igual hay que crear nuevas ayudas. Yo el otro día vi un vídeo que me gustó mucho, que era el de, que seguro que lo has visto, el de Irache la de Cala.
ahí ya daba a entender que quien se iba a quedar con el negocio ya estaba trabajando con ellas. No sé si existen ayudas o si está en este proceso de transmisión, ¿eh? Con ellas estuvimos antes. Quiero decir, entonces, que se intensifique un poco ahí y que si es una carga de trabajo muy fuerte y si no se puede contratar a gente porque el proceso de contratación es muy largo, no sé qué, no sé cuántos, pues que se apoye, se busque un apoyo externo. Iba a ser una broma con los presupuestos, o no a dejarlo. Pero si traéis en este caso un crédito adicional para esto, lo apoyaremos, ya que no tenéis presupuesto, pues un crédito adicional para apoyar externamente este proceso, pues bien, nos parece bien, pero creemos que hay que hacer más, porque es importante por eso, por los transmisores, por los que reciben la transmisión, pero sobre todo, aunque sea muy egoísta, por nosotros. Claro. Para que no nos cierren todos los negocios que teníamos y que no sabemos dónde comprar cosas. Y tener vida en las calles. Nuestra teoría es que hay negocios que la gente los va a dejar, que son viables, y que hay personas que para conseguir ese volumen de negocio van a necesitar años. Entonces, es importante, porque no cerrar negocios que si no desaparecen de las calles es muy importante. Y yo creo que a nivel de todo Euskadi, el tema del relevo generacional es clave. En las organizaciones y también en este tipo de temas. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar recursos que tenemos en empresa y en emprendizaje para de alguna forma adaptarnos. También queríamos ver un poco la respuesta de qué tipo de necesidades teníamos. Entonces hemos estado haciendo una especie de pilotaje para ver un poco cómo conseguíamos diseñar servicios y nos hemos dado cuenta que nos tenemos que hacer una flexibilidad absoluta porque el nivel de adaptación es muy grande. Pero lo que más nos importa es que conozcan que las personas tienen un servicio y que les podemos ayudar. Yo solamente... perdón. Sí, yo había hecho la pregunta porque en la pasada legislatura se habló, por parte del equipo de gobierno, se habló del tema de los traspasos de negocios para atender el comercio. Y ahí quedó la cosa, no, va muy bien, pero nadie nos daba ningún dato de nada. Entonces, por eso he insistido en saber cuántas personas se han interesado en dirigirse al ayuntamiento para saber qué tienen que hacer, los trámites que tienen que hacer. Otra cosa es que haya llegado a buen fin. Y luego, pues, si queremos también emprendedores en el municipio, pues también facilitarles cómo pueden emprender el negocio. Entonces, por eso es la pregunta de los traspasos, ¿cuántos cerraban y cuántos abrían? Gracias. Pues por eso hemos pedido, le he pedido a la responsable técnica que viniera, porque es una cosa que se venía trabajando transversal. Lo que dice el portavoz de H. Bildu, yo creo que lo comenté cuando hablamos de esto, fue lo mismo. Igual habría que dotarlo económicamente. Me acuerdo que era Juan G. responsable y dijimos, oye, en un momento determinado hay que pedir o hay que dotarlo económicamente en esa pata que podamos servir al programa, pero creo que fue cuando se hizo una primera sondeo, unos talleres a modo de prueba. A ver, no hay que desdeñar ninguna cifra, vino muy poquita gente, entonces te dabas cuenta y dices, igual hay que trabajar más comunicación o lo que se está haciendo ahora de llamar o intentar contactar uno a uno, porque realmente dotarlo económicamente cuando ves que tienes, entre comillas, una cantera o que lo que se ha acercado pequeña, pues no veíamos. De todas maneras, veo que si un momento determinado, y está bien que esté la responsable técnica aquí, veríamos que puede ser necesario dotarlo económicamente para poder alcanzar algún objetivo más concreto, pues lógicamente se llevará adelante. Lo que yo igual es pero quería hablar Xavier. Vale. Lo que digo igual es una tontería, una majarada, pero a mí sí me ocurre que un negocio puede tener viabilidad para una persona trabajando o para dos, pero no para tres, por poner un ejemplo. Pero puede ser que para la transmisión sea conveniente que durante 6 meses, 1 año, 3 meses, 2 años, no sé, la persona que lo va a coger esté trabajando en ese negocio. Ahí, por ejemplo, puede entrar una dotación económica y decir, vale, esta persona que está trabajando en este negocio está subvencionada durante este tiempo porque se va a hacer cargo de eso. Porque si no, el negocio igual no es viable para todo. Quien dice 3, 2, 1 son 5, 6, 8. Que igual es una tontería, pero para analizarse más. ¿Vais a ir? Sí, gracias.
bueno, he estado leyendo el informe que habéis mandado, que es bastante interesante, sobre todo por la materia de la transmisión de negocios, que siempre nos ha parecido importante para evitar esos cierres de negocios que son o que pueden ser viables. Entonces, me han ido surgiendo como varias preguntas que os voy diciendo igual una a una, me contestáis y luego va la siguiente, si os parece. La primera es, claro, sabía que existía este servicio en Diputación, pero por el documento he visto que también hay uno en el Gobierno vasco e incluso en el Ministerio. Entonces, no sé hasta qué punto de integración o comunicación con ellos se está trabajando, o si esto puede estar generando, esta duplicidad puede estar generando problemas, porque claro, por ejemplo, para contactar con la Diputación entiendo que es más fácil porque está cerca, pero si uno de estos comerciantes de repente contacta con el servicio del Ministerio, que será poco habitual, pero bueno, ahí puede haber dificultades de coordinación, o ¿cómo se está abordando esto? DEMA tiene unos servicios, por ejemplo, concretos, ¿no? Tiene una ayuda y luego tiene la forma de valoración del negocio de la Cámara es el mismo sistema que tiene la Diputación de DEMA y es una formación que yo he recibido. Quiero decir que la valoración la hacen con el mismo sistema. Porque la información que tenía Cámara de valoración de negocio es la metodología que ha utilizado DEMA. Nosotros tenemos relación directa, o sea, nosotros tenemos el correo de las personas de DEMA, sabemos quién están, quién no vienen, han venido a Guecho a contar que habían servicio, coordinación absoluta. La dificultad que tenemos es que ellos van a una parte del proceso, pero no hacen el proceso completo. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, si viene una empresa que vemos que es susceptible de tener la ayuda y puede hacer la valoración con DEMA, nosotros le acompañamos en la preparación, que vaya a DEMA, que pida la ayuda, pero nosotros igual le podemos ayudar en la búsqueda del posible comprador del negocio o compradora del negocio. Es decir, en la cadena de valor que puede tener este servicio, nosotros lo que intentamos es lo que hay, usarlo, siempre que sea adecuado. Porque si tú eres de un sector determinado y nadie te va a hacer la valoración del negocio, no puedes ir a ninguno de los organismos que hay. Entonces, lo que intentamos es, si tú puedes utilizar Cámara o si tú puedes utilizar DEMA para hacer la valoración y ese proceso a ti te va a dar una ayuda económica adicional, ahí. Nosotros lo que intentamos es que las personas no tengan que estar pensando qué me da uno, qué me da el otro. No, nosotros te vamos a decir, yo que tú con esta situación, este paso es el adecuado, también un poco por la utilización de los recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa búsqueda o para sale la palabra, para una persona que quiere un negocio nuevo, buscar un negocio que vaya a cerrar, o viceversa, un emprendedora, perdón. Claro, entiendo que DEMA tendrá como un listado y el ayuntamiento, o está... No. La Cámara tiene y DEMA tiene como una especie de portal donde hay negocios susceptibles de venta. Y nosotros, en el servicio de autoempleo, tenemos una sesión informativa que se hace una vez a la semana, donde vienen las personas que van a montar un negocio. En esa sesión, nosotros contamos esto. Lo que intentamos es que la información, y luego ha habido negocios que han valorado la posibilidad de quedarse con alguno de los negocios de Guecho. Otra cosa es que en algunos casos ha salido y otros no. Una de las cosas que trabajamos también con los negocios no es solamente la valoración, sino que tú, una vez que tienes la valoración de tu negocio, tienes que hacer un proceso de venta. Entonces, claro, el proceso de venta de un negocio requiere unos pasos. Primero, una forma en la que tú trabajas qué tienes que contar y luego las fases en las que vas contando. Y luego hay un proceso de confianza. Es más complejo de lo que en un primer momento parece, ¿no? Tú no compras por eso ese método de que alguien trabaje en tu negocio es muy bueno. ¿Por qué? Porque esa persona está viendo cómo va facturando el negocio y luego conoce el modelo de negocio y conoce la atención a los clientes. Y las clientas o clientas van conociendo también a esa persona. Entonces, claro, el proceso es mucho mejor. Pero claro, luego cada persona tiene aquí su historia. Pero bueno, no sé si te he respondido... Sí. Y luego,
no sé si tenéis los datos o si no una percepción así general, ¿qué encontráis? ¿Más cedentes o más adquirientes? Y sobre todo, casan un poco las demandas de negocios que se quieren dejar con los que se quieren coger, o qué sectores son los que, o tipos de comercio son los que no están teniendo salida. No sé si hay como algo... Te respondo a intuición, ¿eh? Sí. Vale, yo creo que todavía no tenemos una cultura muy interiorizada de quedarnos con negocios en marcha, y luego hay negocios que no están preparados con un proceso de tecnología como modelo de negocio nuevo para ser cedidos. Entonces, yo ahí sí veo que la preparación de los negocios para poder ser comprados es un factor importante. Hay personas que, como ya se van a jubilar, entonces no hacen ninguna adaptación de negocio, mientras que tienes personas que son, que incluso pueden tener edad avanzada, pero que visualizan su negocio como algo todo el rato en cambio. Entonces ahí nos encontramos con diferentes formas de gestionar el negocio. Claro, en algunos casos es mucho más atractivo un negocio que está muy actualizado, porque entonces... Y en cuanto a sectores, no tenéis identificado... Los sectores donde hay más personas de edad son sectores más tradicionales. Tienen peor... Bueno, o que se le puede dar una vuelta de tuerca, pero hay que darles la vuelta de tuerca. Que eso también lo trabajamos. ¿No? Como dices, bueno, yo tengo un modelo de negocio que tiene como 3 áreas, pero igual tienes que hacer un análisis de qué forma le vas a dar tú a este negocio para que haya rentabilidad. ¿Alguien más? Entonces pasamos al siguiente punto. Es que recasco. Pido ya. Os he dejado planes de derecho porque acaban de publicarlos, por si os interesa. Siempre. Como tipo marketing, aquí haciendo publicidad. Hirugarrena. Tercer punto, presupuestos participativos 2027. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, antes de empezar, una pequeña observación. Como habrán visto, en este punto no he enviado información para esta comisión, por una explicación muy simple. La cuestión es que a día de hoy todavía no cuento con el material definitivo. De hecho, ayer mismo me reuní con el grupo de trabajo y voy a intentar enviarlo todo para finales de esta semana, a principios de la siguiente, a los grupos políticos. Otra opción era dejarlo para la siguiente comisión, pero teniendo en cuenta que vamos a dar comienzo el día 5 a la primera fase, pues no me parecía lo más adecuado. No me parecía adecuado empezar a hablar a principios de marzo sobre esto, cuando ya la primera fase estaría finalizada para entonces. Esa era la observación. En cuanto a los presupuestos, seguiremos la misma estructura que hasta el momento, al menos en cuanto a la normativa de propuestas, así que no voy a ahondar en ello. Eso sí, quiero mencionar algunas cuestiones sobre los presupuestos de este año. La cuantía seguirá siendo de 1 millón de euros. Y bueno, será para los presupuestos de 2027 y en esta primera fase, ¿qué vamos a pedir a la ciudadanía guipuzcoana? Bueno, pues que empiecen a presentar propuestas para la fase de priorización, segunda fase. Plazo del 2 de marzo al 22 y, como decíamos, el sistema lo vamos a mantener, pero con modificaciones. Las modificaciones, ¿dónde están? En la premisa. En la primera vez
Por una parte, vamos a intentar acercar más a la gente, manteniendo de manera digital, pero manteniendo siempre la presencialidad también. Y en segundo lugar, algo que ya he llegado a comentar, ¿no? Hablo de la calidad, entre comillas, de estas propuestas. Calidad que tenemos que aumentar. Queremos que la ciudadanía tenga facilidades para recibir esta información física, para que sea más comprensible, para que la gente haga mejores propuestas. Es decir, que no sean propuestas muy generales o propuestas que no cumplan con los requisitos del proyecto. En ese sentido, en cuanto al diseño del contenido, le hemos dado una vuelta, hemos renovado todo el diseño y creo que va a ser más práctico, más atractivo. Prevemos que el 4 de marzo hagamos el buzoneo de toda la información y en los hogares que van a recibir, por una parte, el folleto informativo que explica los pormenores del proyecto, la normativa, pero ¿qué hemos hecho este año? Fijarnos en ese primer informe porque venía una hoja en la que se podía hacer llegar la propuesta. En este caso vamos a elaborar un folleto específico y vamos a enviar las dos cosas a los hogares, pero ese folleto de participación será más grande, más claro y, bueno, yo creo que será más comprensible también. Así, con unas preguntas la gente va a poder desarrollar las propuestas. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues también lo decían anteriores comisiones. A veces la gente dice, pues igual nos pillan en la calle y nos dicen, oye, yo quiero participar, o les preguntamos, ¿quieres participar? Y lo primero que se les ocurre es, pues quiero más poda, o que se cuiden mejor los jardines. Pero eso entendemos que per se es una queja, una sugerencia y no una propuesta. Así que hemos incluido preguntas en el formulario que buceonaremos para que a raíz de eso hagan una propuesta y expliquen, lo razonen bien, a qué áreas está dirigido, etcétera. Creemos que estas propuestas pueden ayudar a hacer mejores propuestas. Otra cuestión. Quejas y avisos no se van a derivar a las áreas. Yo creo que en los folletos lo hemos dejado bien claro y en el caso de la plantilla de los módulos les vamos a insistir desde el área y decirles que insistan, por favor, en que la gente sea breve al redactar la propuesta. En el propio folleto, por dar ideas, hemos incluido las distintas áreas y colectivos del ayuntamiento que pueden ser candidatos a recibir la propuesta, porque a veces hay grandes diferencias entre distintas áreas del ayuntamiento. Hay ciertas áreas que igual no reciben tantas propuestas. Euskera, igualdad, cultura, quizá. Pues comparado con el área de obras, pues la diferencia es notoria. Y bueno, para así encender la bombilla de la ciudadanía, pues vamos a incluir un poquito de ayuda en ese informe. Quejas. Decíamos que no las vamos a recibir, pero sí que en el informe de información se explica cómo se pueden hacer llegar las quejas, porque tienen su propio recorrido y procedimiento. En cuanto a la ubicación de los módulos, hasta ahora han estado en Las Arenas, Bidezabal y Algorta y este año estarán en Zubilleta también, en esa zona del parque. ¿Qué más? Decía que queremos que se haga mediante la plataforma Seugas, intentarlo al menos, y para ello en esta primera fase vamos a utilizar cartelería informativa para invitar a la participación mediante un QR que derivaría a la gente a Seugas.
Xavi Benito el mes anterior, desde el Elkarrekin Podemos, nos solicitaba que en el caso de los servicios sociales y las escuelas, pues lo comentásemos, y sí que vamos a colocar carteles en todos esos edificios, en todos los centros educativos, también en el instituto, también en edificios públicos que pertenecen al ayuntamiento. Vamos a colocar esa cartelería que invita a participar en Seugas, pero también aparecerá en los carteles dónde están los módulos y cómo se puede participar. Vamos a añadir 2 charlas informativas en esta primera fase. Las fechas no las hemos cerrado al 100% aún, pero seguramente serán el 9 de marzo por la tarde en Venta y luego el 11 tanto por la mañana como por la tarde. Vamos a enviar toda la información a las asociaciones de Getxo para fomentar su participación, porque al fin y al cabo es verdad que las personas jurídicas pueden participar en este proceso siempre que estén empadronadas en Getxo, pero es verdad que normalmente la gente a título personal es la que participa y no las asociaciones. Y luego vendría la clasificación de propuestas y la priorización de proyectos. No sé si la intención en un principio era estar en la segunda fase antes de verano. No sé si nos dará tiempo. No voy a dar las fechas todavía, pero por lo demás, como hasta el momento, el 12 de septiembre, después del periodo de tiempo, seguiríamos, porque si lo hiciésemos en junio sería a principios, porque luego la gente se va de vacaciones, y si fuese en septiembre sería a finales, mediados finales, por el mismo motivo. Eso es todo. No sé si hay preguntas, estaría dispuesta a contestarlas. ¿Alguien desea intervenir? No me ha quedado claro, ¿lo que vais a poner en el parque de Zubilleta es un módulo o es el buzón o módulo? Sí, vamos a poner módulo. En la moción comentabas el asunto de la furgoneta, con la intención de que sea que se mueva, ¿no?, en la furgoneta, decías, y que se pueda ir recorriendo barrio a barrio y demás. Vamos a poner módulo, porque nos parece que para las personas que están trabajando ahí es más cómodo, o sea, al final un módulo está más equipado que una furgoneta, la función es la misma, que es la de albergar ahí pues un stand informativo, porque al final es lo que es, un stand informativo con personal que acompaña a las personas y que anima a participar a las personas y que les dice cómo hacerlo, y el módulo cumple esa función, encima quitándonos el problema luego de quién conduce la furgoneta, etcétera, etcétera. El módulo lo moverá el personal municipal y, bueno, lo que sí vemos que dentro de eso que comentabas de que tenga movilidad, pues bueno, hemos encontrado un nuevo espacio que creemos que puede ser interesante y veremos qué participación tiene. Como digo siempre, esto es algo que es vivo. Si vemos que no tiene suficiente participación o que tiene mucha participación, igual el año que viene hay que poner un día más allí y incluso repensar en una nueva ubicación, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a poner va a ser el módulo durante un día. Vale, nada, para cerrar un poco, agradecer que se nos traiga esta información. Esperamos, bueno, cuando esté el folleto pues ya veremos ese nuevo formato y a ver qué tal funciona. Agradecer también que algunas de las propuestas que se hicieron en la moción se hayan tenido en cuenta. Pues bueno, igual no se han introducido de la misma manera, no es un formato móvil, pero sí es una cabina, o no son buzones, pero sí es un cartel con un QR. Bueno, en cualquier caso nos parece bien. Sí que es cierto que había 2 cuestiones más en la moción que no se han tenido en cuenta, entiendo que es por desacuerdo. Una es lo de dar más peso o incentivar más la participación de las asociaciones en los espacios o foros de participación del ayuntamiento. Bueno, seguimos creyendo que es importante, y luego también, que esto es un tema que viene atrás, entiendo que no va a haber ningún cambio respecto a las propuestas que pasan a la segunda fase,
que sean propuestas que no estén ya anunciadas o que sean obligación legal de ejecutar. No sé si hay alguna variación y algo más se me había ocurrido mientras se hablaba y se me ha olvidado. Pero bueno, te voy contestando y si se te ocurre ya. Respecto a la obligación legal, consideramos que no... O sea, que la ciudadanía sí tiene que tener el derecho a reclamar aquello que cree que el ayuntamiento tenga que hacer, aunque, y voy a poner un ejemplo, un tema de accesibilidad. Un tema de accesibilidad en un edificio municipal, es verdad que si el ayuntamiento pues deberá de acometerlo, pero al final en los presupuestos, como en toda la actividad municipal, lo que se hace es priorizar. Y si no lo ponemos, estamos quitando el derecho a la ciudadanía a, digamos, presionar de alguna manera al ayuntamiento, demostrando que lo que quiere es que priorice con el presupuesto que tiene la ciudadanía para elegir, que se acometa una obra de accesibilidad en un edificio concreto frente a otra cosa que quizá el ayuntamiento tenga pensado hacerlo, pero no en ese año o no esté presupuestado todavía. Entonces, nos parece que es una vía de coartar, entre comillas, la participación. En cuanto a la otra pregunta, la otra cuestión que me hayas hecho no era lo legal, era... las que ya se van a ejecutar. Vale, esas hemos cambiado la redacción. Espera. Las propuestas que no se pueden plantear, o mejor dicho, se pueden plantear, ¿no? Un ciudadano lo puede plantear, pero no tiene por qué saber que quizá el ayuntamiento ya lo tiene presupuestado, ¿vale? Entonces, si una propuesta de ese tipo llega al área y ya está en ejecución o que cuente con asignación presupuestaria, se van a rechazar argumentando que están no en ejecución o que tienen asignación presupuestaria. Anunciadas, aquí también es que me parece que es un poco... anunciados se pueden anunciar muchas cosas. Vosotros lleváis vuestro programa electoral, nosotros llevamos el nuestro, en nuestro caso hemos llegado a un acuerdo que es el programa de gobierno, digamos, uniendo, por así decir, dos programas electorales y esa es nuestra hoja de ruta, pero todo, como sabéis, no, hay veces que no se puede hacer, o bien porque no hay presupuesto, porque no ha habido acuerdos o lo que sea. Entonces, anunciar me parece que es algo demasiado ambiguo. La verdadera acción política, al final, la que se va a llevar a cabo es la que tiene asignación presupuestaria. Y en ese sentido, si algo tenemos con asignación presupuestaria, tampoco nos parece bien que lo podamos hacer vía presupuestos participativos, porque de alguna manera sería que el ayuntamiento con el presupuesto de la ciudadanía con el presupuesto destinado a que elija la ciudadanía, se esté ahorrando para otro tipo de cuestiones, pues hacer cualquier cuestión que puedan proponer y que ya tengamos asignación presupuestaria. Eso no se va a poder hacer, pero anunciado es que me parece muy ambiguo. Entonces, eso en principio no lo hemos puesto como requisito o como impedimento. Vale. Sí. A ver, sobre las obligaciones legales, es evidente que no hay que coartar la posibilidad de reclamarlo, pero la propuesta no va en el sentido de coartar esa posibilidad de presentar esa propuesta, sino que luego no se ejecute con el presupuesto participativo, porque es que si no estamos detrayendo presupuesto participativo para hacer una obligación legal. Por ejemplo, la accesibilidad que tú me dices, me pongo a pensar en la accesibilidad de la Biblioteca San Nicolás. Eso es algo que se lleva años intentando hacer, o al menos empezar a estudiar la posibilidad. Claro, si de repente eso se va a hacer con presupuesto participativo, pues a mí me parecería que ahí hay una trampa, porque eso se tendría que hacer en todo caso con presupuesto del área. Lo mismo que sucedió con el inventario de caminos públicos, que bueno, fueron 5.000 euros, pero eso era una obligación legal que tenía que cumplir el ayuntamiento. Otra cosa es que la ciudadanía, a través de los presupuestos participativos o las vías de aviso
o esto o quejas, pues lo puedan insistir en que se haga, pero de ahí a quitarle, a ejecutarlo un presupuesto participativo, pues hay un salto. Luego sobre los anuncios, sí, es cierto que es ambiguo, pero bueno, yo qué sé, las cosas que están en el plan de legislatura se pueden ejecutar o no con presupuesto participativo. Yo pienso que no, pero bueno. Y la última cuestión que no me acordaba cuál era es, sí, seguimos viendo interesante que en la devolución de los presupuestos, en aquellas propuestas que se hayan reiterado muchas veces, pero no se van a incluir, bien porque ya se están ejecutando o bien porque o están presupuestadas o lo que fuera, que de alguna manera se haga llegar esa información. ¿Y Gorka? Respecto a esto último que has comentado, sí que teníamos intención de aquellas propuestas que sí cumplan requisitos pero que finalmente no sean incorporadas y que sean analizadas, hacer una devolución en algún informe donde se pueda reflejar el porqué. ¿Alguien más desea intervenir? Entonces pasamos al siguiente punto. Cuarto, datos de la Euskal Policía en relación con delitos cometidos en Getxo. Día se os ha adjuntado un link para que se pueda acceder a los datos de la Euskal Policía, entendiendo como tales, evidentemente, la Ertzaintza más, en nuestro caso, la Policía local de Getxo. De estos datos, cuya fuente, repito, son datos del Departamento de Seguridad, lo que a nuestro municipio se refiere, pues tenemos que decir en primer lugar que Getxo sigue siendo el municipio de más de 50.000 habitantes de la comunidad autónoma con la tasa de criminalidad más baja, con 47,86 delitos por cada 1.000 habitantes. Es decir, es el municipio que tiene menor número de delitos, muy por debajo de lo que tiene municipios de su entorno, que lo habéis podido comprobar, y también muy por debajo del índice de la tasa de criminalidad que tiene la comunidad autónoma, que tiene un 64,65%, o del 65,71% que tiene Vizcaya. Así, en los delitos presenciales se ha bajado un 5,75%, y si sumamos los ciberdelitos se ha bajado un 4,23% con respecto al año 24. ¿Cuáles son las causas de esos resultados que nos encontramos con la tasa de criminalidad más baja? Pues entendemos que son muchas, pero entre otras consideramos que es fundamental la colaboración y la coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Local de Getxo. No solamente en los dispositivos conjuntos que podemos establecer, sino en otra serie de actuaciones diarias. La colaboración y la coordinación es muy buena y esa dinámica de trabajo está dando estos buenos resultados. Esa colaboración y esa coordinación, a su vez, supone que podamos tener una mayor presencia policial. Esa mayor presencia policial, fundamentalmente con tareas preventivas, hace que podamos tener un mayor número de corricas, de agentes, también haya mayor presencia de agentes bien uniformados o sin uniforme en los grandes eventos y en las fiestas de nuestro municipio, mayor número de controles de alcoholemia, lo que hace, por lo tanto, que a más prevención, pues menor número de delitos. Esta mayor presencia policial, en lo que al Ayuntamiento de Getxo supone, es un mayor esfuerzo organizativo y un mayor esfuerzo económico, del cual ya entraremos, en su caso, con más detalle cuando presentemos la memoria de la policía local. También consideramos que lo que ha permitido esos resultados son las nuevas herramientas o la modernización tecnológica, que con las cámaras personales que portan nuestros agentes y sobre todo con las cámaras de vigilancia en los grandes eventos, sobre todo en los de gran concurrencia como pueden ser paellas y todas las fiestas patronales que tenemos en nuestros diversos
barrios del municipio, nos están permitiendo el tener una visión de lo que pueda estar ocurriendo, también poder actuar, pero sobre todo tienen un carácter disuasorio, sabiendo que se entra en una zona videovigilada, pues las personas que tengan intenciones de delinquir, está demostrado que se lo piensan 2 veces antes de hacerlo en esas zonas, ¿no? Y todo ello lo venimos haciendo desde un modelo de policía de proximidad y con una planificación preventiva de las tareas policiales. Así hemos venido trabajando y así continuaremos haciéndolo, evidentemente intentando mejorar en aquello que tengamos margen de mejora. Somos conscientes, por otro lado, que la percepción que la ciudadanía pudiera tener de la seguridad de su municipio pueda ser otra. Así lo han reflejado en algunas ocasiones las encuestas, pero los datos objetivos son los que son, y los datos objetivos de criminalidad lo que hacen es contradecir esa percepción. Somos conscientes que una cosa es percepción y otra cosa es dato objetivo, pero seguiremos trabajando para que nuestro municipio siga siendo un municipio seguro. En definitiva, Guecho es el municipio con menos delitos entre los municipios de más de 50.000 habitantes de la comunidad autónoma y con una tendencia descendiente. Y seguiremos trabajando para que esto continúe siendo así. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Va, Javier? Bueno, como bien has dicho, la percepción de la ciudadanía es otra. Yo no sé quién estará equivocado, los datos son los datos y la percepción es la percepción, ¿no? Nosotros, sin poner en duda estos datos, nos resultan, pues bueno, sospechosos porque no coinciden con la percepción. Entonces, vamos, sospechosos porque no sospechosos, coinciden. Es que no te había entendido. Perdón, sospechosos porque no coinciden con la percepción de la ciudadanía, lo que nos traslada a la ciudadanía, ¿no? Que me imagino que tanto a nosotros como al resto de los diferentes partidos o representantes de los otros partidos también les harán llegar. Por eso, antes de lanzar las campanas al vuelo, nosotros queremos tener otros datos, como es el de informe del Ministerio del Interior, que todavía no está publicado, y haremos nuestra ponderación y nuestro análisis cuando tengamos ya ese otro informe que suele emitir el Ministerio de Asuntos del Interior, en el que se recogen también, en menor medida, porque sus competencias no son tales, las actuaciones de las otras policías, ¿no? Y hasta entonces seguimos insistiendo en que nos resulta chocante que la percepción de la ciudadanía pues no corresponda con estos números que nos han presentado. No tengo más que decir. Bueno, pues yo sí quiero insistir, estar hablando de que los datos que está dando el Departamento de Seguridad son, palabras textuales, sospechosos y chocantes, pues me llama poderosamente la atención. El año pasado tuvimos una polémica diciendo que quien estaba no diciendo la verdad, no voy a decir mintiendo, porque no me acuerdo textualmente cómo se dijo, era la memoria de la policía local, porque dábamos unos datos que solo correspondían a la policía local. Luego ya hicimos referencia a que cuando salieran los datos de la Euskal Policía, es decir, de la policía ordinaria e integral de este país, que es la Ertzaintza, que veríamos que los datos eran y reflejaban lo que nosotros estábamos diciendo. Hoy traemos los datos que ha planteado, que ha presentado el Departamento de Seguridad, que creo que no tiene nada que ganar en mentir diciendo que son estos datos. Es que son datos objetivos. Aquí no hay nada sospechoso. La sospecha la puede tener el Partido Popular en materia de seguridad, pero no hay ningún dato sospechoso. Es dato claro y cierto. El dato objetivo dice lo que dice. La percepción, lo he dicho, puede ser otra. Pero es que la percepción no siempre coincide con la realidad. Pero el que la percepción no coincida con la realidad no deja de hacer que el dato objetivo sea el que es. Y el dato objetivo es que el municipio de Guecho es un municipio, evidentemente, hay delitos, no decimos que no, ¿cómo vamos a decirlo? Y decimos cuántos delitos. Es un municipio que cuenta con una tasa de criminalidad la más pequeña, la más baja, con diferencia con respecto
a otros municipios, de sus características, de su entorno y muy por debajo de la media de la comunidad autónoma y de nuestro territorio histórico de Vizcaya. Ahí no hay ningún dato sospechoso. Esa es la objetividad. Lo que percibe parte de la ciudadanía o toda la ciudadanía, pues evidentemente la percepción está basada en un elemento emocional y contra las emociones y las percepciones pues no podemos en muchas ocasiones más que intentar hacer ver cuál es el dato objetivo. Si yo lo percibo como que mi ciudad es insegura y tengo miedo, lo puedo percibir y es muy lícito, pero una cosa es percepción y otra cosa, dato objetivo. El dato objetivo nos dice lo que nos dice. Repito, 47,86, muy por debajo de todo el resto de municipios y entidades. Seguiremos trabajando en ser una policía preventiva y en colaboración entre la Ertzaintza y la policía local para que esos datos se mantengan. Bye, Javier. No sé, ha habido un momento en que has dicho la palabra mentir que yo no la había utilizado. No, el año pasado, digo. He dicho el año pasado. He dicho que no sé si se habló de mentira. He dicho que no era cierto los datos que dimos. Yo no he utilizado la palabra mentir hoy. No recuerdo lo que dije el año pasado. Pero yo hoy no he utilizado la palabra mentir. He dicho que me resulta sospechoso la diferencia entre la apreciación y los datos que se nos presentan. Entre la apreciación de la ciudadanía y los datos que se nos presentan. Eso es lo que me resulta sospechoso. Guste o no guste el término. Y también he dicho que me reservo la opinión de los datos al informe que emita en su momento el Ministerio del Interior recogiendo todos los datos policiales, no solamente del cuerpo de la Ertzaintza de la Policía Municipal, sino también de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Entonces podremos hacer una valoración más exacta de los datos de seguridad que se nos están trayendo. Vaya, Ivonne. Sí, yo no quería intervenir, pero es que voy viendo cosas y al final sí quiero intervenir. O sea, tampoco quiero que parezca esto una defensa a ultranza de los datos de la Ertzaintza de Interior de la policía, pero lo que sí me parece muy grave, y yo entiendo perfectamente el enfado del Partido Popular, es que los datos no corroboren su percepción, porque la derecha más o menos extrema siempre juega a percepciones de seguridad que no se corresponden con la realidad, porque eso les lleva a poder presentar otra serie de medidas y jugar con el miedo. Entonces, yo creo que sí es importante dejar claro, decir que los datos son los datos y las percepciones son las percepciones. Se puede percibir esta mesa como de metal, pero puedes percibir lo que quieras, pero es de madera. Y no hay dato que cambies, y no hay opinión que cambie ese dato. Los datos se pueden leer de muchas formas, pero aquí tienen muchas lecturas. Y de otras lecturas hemos hablado. Entonces, a nosotros nos parece muy claro muy importante dejar claro que los datos son los datos, las percepciones son las percepciones. La percepción sobre la inseguridad que se empeña constantemente el Partido Popular a fomentar es falsa en Euskadi, en general. Hay delitos, claro que hay delitos, pero es falsa en Euskadi. Y si no, le invito a pasearse, yo qué sé, por cualquier barrio de Madrid, o por cualquier barrio de París, o por cualquier barrio de Londres, y me diga dónde se siente más seguro. Entonces, nosotros creemos que es muy importante decir que los datos son los datos. Los que están aquí son los datos. Y las opiniones son las que pueden estar equivocadas. Y las percepciones son las que pueden estar equivocadas. Entonces, si al representante del Partido Popular le choca la diferencia abismal entre los datos y su percepción, nuestra recomendación es que sin ningún tipo de sesgo previo lea los datos y analice si tal vez su percepción y la percepción que su partido trata de trasladar a la sociedad es incorrecta, porque creo que ahí es donde está el debate realmente. Los datos dicen lo que dicen, y de los datos también dicen lo que dicen, es que la mayoría de los delitos en Euskadi son ciberdelitos, que son los que más están creciendo. Eso dicen los datos. El resto de percepciones responden más a intenciones políticas y a intereses partidistas. ¿Alguien más? Bye, Javier. El Partido Popular traslada la percepción de la ciudadanía, no su percepción. Lo que nos trasladan las personas, lo que nos trasladan los medios, lo que nos traslada la ciudadanía, lo que nos trasladan las personas con las que estamos, son las que traemos aquí. Y esa es la percepción, no es mi percepción. Es la percepción que como agente social recojo. Y vuelto a decir
que me resulta sospechoso lo uno con lo otro y que me reservo al informe del Ministerio del Interior cuando tengamos todos los datos de todas las policías para hacer la valoración que haga falta. Ivonne. Yo lo único que tengo que decir es que quiero hacer dos invitaciones al representante del Partido Popular, que es que cuando esa gente le traslade esa percepción de inseguridad, le dé cuenta de cuáles son los datos, a reserva de lo que ha guardado, que es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y luego, como he visto alguna cabecera de una cosa que él llama medio que tiene por ahí, también que trate de informarse de otra forma, porque mientras su información se base en panfletos xenófobos y ultraderechistas, las percepciones van a estar muy lejanas. Javier. Bueno, Presidenta, yo no he insultado a nadie. Y se está diciendo que un medio en el que yo me puedo informar o no informar es xenófobo y ultraderechista. Y eso es mentira y un insulto. Que Herri Batasuna, Bildu o como se llamen ahora, me está hablando de xenófobos cuando nos han perseguido, cuando resulta que avalan el asesinato de representantes públicos, cuando consideran que es legítimo que ustedes me hablen de xenófobos, que ustedes ahora resulta que sean hombres de paz y me hablen de xenofobia, cuando ustedes han decidido que al PP y al PSOE había que exterminarles, cuando ustedes han defendido eso, cállense, límpiense la boca y tengan mucho cuidado con lo que dicen de xenofobia. Javier. Creo que esta presidencia está ejerciendo la presidencia con respeto y cordura en este tema. Si usted ha percibido un insulto, lo siento, pero esta presidencia no lo ha percibido. Estoy entendiendo que ustedes, los dos, en el ámbito de su libertad de expresión, están haciendo uso de esa libertad de expresión y están manifestando su opinión. Luego, le pido que no le reconvenga a esta presidencia porque creo que no hay nada en la que reconvenirle en este caso. Voy a pasarle la palabra a Ivonne y pediría que no sigan en este tono de un tema que se aparta del tema que nos ocupa en este punto del orden del día. ¿Vale? Ivonne, evidentemente no voy a entrar a responder a falsedades, insidias y a los viejos mantras que a algunos gustan de hacer renacer porque les interesa. Pero sí que me voy a reafirmar en una cosa. En dos. Yo no he insultado a nadie. Segundo, lo que el representante del Partido Popular considera un medio, desde mi punto de vista profesional, que casualmente en esto es en lo que sí he estudiado, ciencias de la comunicación, no es un medio, es un panfleto. Las características de ese panfleto en Internet son xenófobas hasta el punto de que maneja una etiqueta que se llama delincuencia importada. Y eso también es un dato. Y las características de ese panfleto son ultraderechistas. Y eso también es un dato. Le puede gustar o no le puede gustar, pero eso no es un insulto. Desde luego, cada uno lee lo que quiere. Cada uno es responsable de lo que lee y cada uno lee lo que quiere. Yo no insulto a nadie, pero estoy describiendo un panfleto xenófobo y ultraderechista. Y lo que recomiendo es que si alguien busca información, por lo menos busque también en otros lados para que pueda comparar. No solo hay. Sin más, nada más. Y no voy a seguir con esta discusión. Creo que han quedado claras las posturas. Bueno, Javier, va a ser el último turno que voy a conceder, ¿eh? Llevamos mucho retraso, hay otros... Sí, pero... El retraso ya lo hemos hablado otras veces, que no es culpa nuestra. Repito, lo que no voy a permitir, porque yo puedo moderar el debate, es que se siga en una discusión de este tipo. Si hay algo nuevo que aportar, le voy a dar la palabra. Si no hay nada nuevo que aportar, no le voy a dar la palabra. Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Vale, pues entonces tiene la palabra. Quien legitima la lucha armada tiene la boca sucia para hablar de xenofobias, de persecuciones, etcétera, etcétera. Les guste o no les guste. Ustedes no son quienes para opinar sobre ningún medio, porque es que no tienen legitimidad moral. Y punto. Y ahí sí que acabó. Vale. Nada más, pues damos por cerrado el debate, que lo que nos veníamos a decir, y retomo un poco, era la situación en la que se encuentra Guecho. Guecho es un municipio de los de más de 50.000 habitantes con la
tasa más baja de criminalidad. Y ahora sí pasamos al siguiente punto del orden del día, siguiendo el mismo. Entramos a Galdeskeak, Mesedez. Ruegos y preguntas. Javier, adelante. Desde el Grupo Municipal... Micrófono, por favor. Los delitos desglosados por barrios en la memoria de la policía. Javier Mesedez. Desde el Grupo Municipal Popular pedimos que se incluyan los datos de delitos desglosados por barrios en la memoria de la Policía Local de 2025. Bueno, estamos trabajando en la memoria, intentaremos, como hemos venido haciendo otros años, que se pueda presentar la memoria en el primer cuatrimestre. En esta ocasión ya tenemos los datos de los delitos cometidos, pero la memoria cuenta con muchos más parámetros y demás, e intentaremos, en la medida que sea posible sistematizar esos datos de dónde se han cometido no solamente o dónde han ocurrido los accidentes, como sí tenemos en uno de los capítulos. Intentaremos, si es posible, poner dónde se han cometido los delitos en nuestro municipio. Será una intención que podamos hacer, desagregar esos datos como otros datos que se desagregan. ¿Vale? Sin más, pasaríamos si no hay más preguntas a este punto, pues pasaríamos a la siguiente pregunta, que es del Elkarrekin Podemos, Itxaron Piscabat. Solicitó información sobre el puerto deportivo y sobre la presencia de Getxo en Fitur. Vale, la primera. En la última reunión del Foro de Contraste Local con el comercio local, durante el debate relacionado con la situación del puerto deportivo, por parte de un representante del gobierno local se dijo que el área de promoción ya tenía una opinión sobre el puerto deportivo y esta se había trasladado al órgano gestor. ¿Esta opinión me decía nada? ¿De qué manera se dio traslado? ¿A quién y cuándo? ¿Qué opinión tiene el departamento tanto a nivel político como técnico de la situación del puerto deportivo, especialmente en lo relativo a la actividad económica? ¿Ha habido contactos con las empresas allí instaladas? En caso afirmativo, ¿qué se les ha trasladado? Vaya, Juanma. Gracias, señora presidenta. La primera pregunta, lo hemos comentado desde el área, mirábamos el acta a ver, no entendíamos, igual es que yo hice alguna alusión a algo, pero no se le ha pasado ningún informe por parte de promoción económica al órgano gestor, que de hecho solo se reunió en diciembre, que era una reunión, digo, de la sociedad pública, que yo además no asistí, estaba fuera del país, pero no se le ha pasado ningún informe. ¿Qué opinión tiene el departamento? Bueno, pues lo hemos consensuado con los técnicos del departamento. Trabajamos varias actividades en el puerto deportivo. Sabéis que tenemos el ITSASCAP dentro de la estrategia de mar y deslizamiento, y la situación del puerto pues nos está ayudando precisamente estamos de hecho en un impasse ahora tenemos que sacar las bases y bueno, sabéis que no se pueden hacer inversiones de momento. La autoridad portuaria, la titular del espacio, está en su master plan y nos genera una cierta incertidumbre, no la vamos a esconder, pero bueno, hemos hablado con las diferentes áreas, se va a hacer algún pequeño ajuste de mantenimiento porque el espacio lo precisa y vamos adelante con las bases, aunque lógicamente pues afecta, ¿no?, la situación que hay en el puerto deportivo de falta de certidumbre de cuál va a ser su futuro, pero bueno, de momento vamos a esperar que todo este periodo de reflexión que la autoridad portuaria de esta elaboración de este master plan ayude a desarrollar y a que siga adelante el tema del hub. En cuanto a las empresas que están alojadas, pues lógicamente se ha visto muy afectado. Cuando renuncia el anterior licitador, te deja una situación de realmente quién es mi patrón, a quién le tengo que pagar. Menos mal que, bueno, hemos podido leer todos en el Getxo Berri que por fin ya se ha hecho público y en la web lo han colgado, las tarifas, con una reducción supuesta de tarifa. Yo creo que se agradece la claridad al menos y que se regularice la situación de los creo que 9 locales que todavía estaban allí, porque realmente es que se han quedado en un momento determinado, bueno, ¿y qué tengo que pagar? ¿A quién se lo tengo que pagar?, ¿no? Y que, bueno, eso yo creo que va a ayudar un poco mientras se define el futuro del puerto. Yo creo que va a ayudar a los establecimientos que están allí.
luego me había puesto algo, porque claro, la responsable también comenta un poco la entrada de turistas. No es mi servicio, pero bueno, lógicamente los servicios que hay en el puerto deportivo tampoco ayudan mucho a la entrada de turistas, pero bueno, eso no es, me lo había puesto la responsable y yo os lo comunico. Y si ha habido contactos con las empresas a nivel informal, muchas veces se dijeron a la promoción económica, oye, ¿sabéis algo de esto? Claro, lo que se hacía era desviarles al licitador, al que tenía la adjudicación. Es que nosotros ahí poco más podíamos hacer, ponerles en contacto con la empresa que iba a gestionar el puerto, cuando luego lo ha renunciado, por una renuncia ha renunciado, en diciembre también ha renunciado el gerente, pues bueno, a la espera de lo que pase. Se agradece, yo creo que ha sido positivo que se hayan publicado las nuevas tarifas, que se haya aclarado, que sea por lo menos fácil de leer y claro de entender, tanto para los amarristas como para los negocios. Esto es lo que tengo que pagar, de esta manera lo voy a pagar y aquí se lo tengo que pagar. Eso yo creo que es positivo dentro de la situación de incertidumbre que tiene el puerto. Vaya, sobre este tema, Alicia. Vaya, Alicia. No, yo he visto un vídeo de lo estupendo que, pues no sé si era el 4º aniversario de Itxas Hub, todo estupendo, pero claro, yo también me planteo qué pasa con los emprendedores que están en Itxas Hub, que por lo que veo quedan muy pocos. No sé si alguno motu propio ha decidido trasladarse a otro sitio. No sé si alguna de esas empresas que han estado durante este tiempo en Itxas Hub han crecido tanto que se han tenido que trasladar a otro sitio, pues tipo el Cartegui, que a medida que crece va a otros locales, pero veo que de todo eso es pura fantasía, que no ha quedado nada. Gracias. Juan. Sí, en parte, solamente en parte sí que es así. La situación de incertidumbre que te genera puede hacer que algunos, no porque no tengan el espacio está y se van a renovar los espacios, pero lógicamente mucho no ayuda a la situación. Pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es que no estén los espacios allí, que no esté la labor de asesoramiento y todo lo que ofrece el Hub y que lo va a seguir ofreciendo. Otra cosa es que hemos determinado, pues tu negocio necesita un espacio mayor o otro tipo de instalaciones o acceso a la lámina de agua y eso no lo puedas proporcionar en este momento o no te sirva ese servicio. Puede ser eso, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Si te sirve, acabo de firmar hace un momentito, acabo de firmar que uno de los emprendedores que estaba en el Hub, y yo lo conozco personalmente, no deja el espacio, pero bueno, otro entrará. O sea, es así. Sí, pero por lo que he leído hay mucho espacio libre. Sí, a diferencia del Sormen Hub, el Itxas Hub no tiene el mismo nivel de ocupación. En el Sormen a veces cuesta encontrar un espacio, a veces casi se ha rozado el lleno, no había disponibilidad, y en el Getxo Itxas Hub cuesta. Lógicamente la situación del puerto deportivo, seguro, yo creo que lo entendemos todos, sería absurdo engañarnos, no creo que ayude. No creo que ayude. Pero solo ha sido a partir del problema que ha habido de la continuidad del puerto deportivo, o ya se daba antes. Yo creo que lo que lo ha acentuado hoy mucho ha sido todo lo que ha pasado con la licitación y la adjudicación y las formas de gestionar todo ese proceso. ¿Ninguna otra pregunta al respecto? Pues, Xavier, la siguiente, por favor. Siguiente. Respecto a la presencia de Getxo en el Fitur, quedó sin respuesta en la anterior comisión en que se materializa concretamente la presencia de Getxo en el stand de Euskadi. Nos gustaría conocer además el coste total y desglosado que ha tenido la participación de Getxo en este espacio. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pero yo creo que en la anterior comisión que respondí yo, bueno, que yo fui la que expuse la información que me había pasado el concejal de turismo, sí que se dio cumplida cuenta de los dos proyectos que se iban a hacer y creo que se dijo que se promocionará el municipio a través de folletos turísticos que se distribuirán desde el mostrador del stand y en la agenda de eventos relevantes de Basquetour, y se presentarán los dos proyectos, la publicación del Dragón del Flix y la red de pueblos del surf. Creo que no quedó nada pendiente para responder, o no lo teníamos así. Creo que se había dado cumplida respuesta de lo que se hacía. Con respecto a la segunda pregunta,
Por lo tanto, dice, nos gustaría conocer el coste total de lo desglosado de que ha tenido participación en ese espacio, entendiendo ese espacio por el stand del Gobierno vasco. Vale, pues entonces dos cuestiones. Si es en Fitur en general, decir que lo que aportó Getxo en ese stand, como se dice en lo que ya se había contestado, eran unos folletos, y los folletos que se llevaron para ese stand han costado 853,69 euros. Si lo que se refiere es a lo que ha costado la estancia en Fitur, lo que me traslada el área es que en principio está sin terminar la liquidación definitiva de gastos, que fueron tres personas, fue el concejal de turismo, la responsable de promoción económica y una técnica de turismo. Y cuando esté cerrado definitivamente la liquidación, pues daremos los datos concretos. Los gastos, evidentemente, han sido el avión, las dietas y el hotel. Cuando estén cerrados, pues si se quiere exactamente eso, pues ahí estará. Vale, no sé si hay alguna otra cuestión o alguna otra pregunta. Vaya, Iván. Micrófono, por favor. Tenemos dos preguntas o ruegos, no sé cómo denominarlas. Esta semana o la semana pasada, la Policía Municipal identificó a dos jóvenes. Vale, es que no. Es que Ulertu y Sud como... No, en relación a lo del turismo. Bueno, pues ahora pasaríamos, no hay ninguna otra pregunta más por escrito, y lo que sí paso es a abrir el turno para que las podáis hacer de forma verbal. Vale. La semana pasada la Policía Municipal identificó a dos jóvenes que estaban colocando carteles en la calle y nos pareció raro porque la Policía Municipal les dijo que para eso existe una ordenanza y es así, pero nos parece raro porque luego vemos que el cartel de Musique Barrio, de la Casa de Cultura o de cualquier otra cosa está puesto en otras paredes. Entonces, el ayuntamiento para los eventos de sus propios edificios municipales no está cumpliendo con la ordenanza. Y después, esta Policía Municipal identifica a dos jóvenes por la colocación de carteles. Pero además nos parece digno de denunciar lo que les dijeron a estos dos jóvenes. Les dijeron... Y si vemos los carteles sabremos que habéis sido vosotros. Eso yo lo tomaría como una amenaza. Desafortunadamente desconocemos el número de placa de esos agentes, pero queríamos tener a la comisión al tanto y el ruego sería pues que no se repitan este tipo de cosas. Hay que cumplir la ordenanza, que la cumpla todo el mundo, que empiece el ayuntamiento por cumplirla. Y luego que pida ejemplos, pero desde luego la Policía Municipal no puede amenazar a dos personas jóvenes. Bueno, y pedimos que no lo haga. Bueno, pues lo que puedo responder al respecto es lo que también se ha comentado antes en otra comisión. Si hubierais hecho esa pregunta por escrito, podría tener los datos más detallados y saber lo que ha ocurrido. No voy a cuestionar que eso haya sido así, pero no tengo ahora la respuesta exacta porque, bueno, identificadas personas en nuestro municipio en esas tareas preventivas que hemos venido hablando, puede haber muchas, o para sancionar infracciones ya cometidas. Lo que sí puedo decir en general, es que la ordenanza de limpieza, y se puede coger y se puede comprobar, la ordenanza de limpieza dice que no se pueden colocar carteles en nuestro municipio, es que está prohibido. Y solamente se pueden colocar si cuentan con el permiso del ayuntamiento. Entonces, lo que nos puede parecer una contradicción es que lo que se prohíba para unos pueda ser permitido para otros, pero si el ayuntamiento asimismo considera que tiene que colocar ese cartel, pues podría interpretarse que realmente lo puede hacer porque cuenta con el permiso. Lo mismo que en otras ocasiones, para colocar otros carteles de otros organizadores o de otros eventos, si hay permiso del ayuntamiento, se pueden colocar. Digo que, dicho así, pero lo podéis comprobar, no se pueden pegar carteles y todos sabemos que no se pueden pegar carteles. Todos sabemos, pero lo digo porque desconozco el dato concreto, pero la ordenanza lo dice, salvo que cuenten con autorización del ayuntamiento. El ayuntamiento se autoriza a sí mismo a colgar y a publicitar los carteles del aula de cultura, no sé si eran del aula de cultura o
o otros que se puedan colgar, o los que hemos estado hablando antes, o los que vamos a hablar de los presupuestos participativos, por mencionar algunas cuestiones. O sea, en principio puede identificar a esas personas porque están cometiendo una infracción administrativa y cabe la identificación policial ante la comisión de una infracción administrativa. El tono que se ha utilizado o no, lo desconozco. Evidentemente, lo que no se puede hacer es amenazar, pero sí se puede identificar, y lo que sí yo veo es que tú y yo estamos pegando, o tú y tú estáis pegando carteles por aquí, y estos carteles son de un determinado evento, lo que fuera, de un determinado contenido, y me voy a encontrar en la calle de al lado con que hay otros, pues puedo llegar a decir que habéis sido los mismos. Otra cosa es que eso conste en un acta y que luego tú puedas realizar las alegaciones que sean. Y ahí no voy a entrar. El decirle que eso es o el concluir que eso es una amenaza, pues lo siento, pero tengo que decir que lo que he dicho antes, no conozco el dato concreto, pero concluir que es una amenaza me parece un poco exagerado. Simplemente se les está advirtiendo de lo que hay, lo mismo que se está advirtiendo cuando una persona aparca mal el coche y la policía le dice, retira el coche, bueno, son 3 minutos, en 3 minutos, como vuelva y no lo haya retirado, te voy a multar. Si eso lo entendemos como una amenaza, pues bueno, puede ser. Yo personalmente no lo entiendo así y no creo que es así. Y en cuanto a que desconocéis, que estaría bien el conocer si se han sentido tan amenazadas esas personas que os lo han comentado, nuestros agentes portan todos en su uniforme el número profesional. Entonces es una pena pues que realmente si no se han fijado en cuál era el número profesional no podamos saber qué es lo que ha pasado. Entonces, es lo que puedo contestar. Hubiese agradecido que si esto os ha pasado, pues lo hubieseis metido por escrito porque hubiésemos podido quizá dar una respuesta más concreta que hablar un poco de generalidades de lo que puedo responder con los datos que se me pasan. Lo cierto es que era simplemente una especie de queja, no esperábamos ninguna respuesta, pero a riesgo de equivocarme, me parece muy curioso que el ayuntamiento permita poner carteles en el cristal del ascensor de Villamonte, aunque sean del aula de cultura de los presupuestos participativos. Ahora no sé cuáles sean, pero me parece una zona curiosa, pero bueno, si tú dices que es... En cualquier caso, eran personas muy jóvenes y no se enteraron eso, pero si hay que avisar a todo el mundo, yo sí lo interpreto como una amenaza. Igual estamos en una cuestión de percepciones, pero también podemos acudir a la RAE a ver que nos diga lo que es la diferencia entre advertencia y amenaza. Pero cuando desde una posición de poder sobre unas personas muy jóvenes les dices, y si veo otras, has sido tú, lo interpreto como una amenaza. Sin más, no queríamos entrar en un debate, sino simplemente decir que esto ha ocurrido y que nos gustaría que no ocurra. Y no nos interesa ni siquiera saber quiénes son los policías municipales, sino que los policías municipales y las policías municipales de este pueblo se ven dirigir de otra forma, si es que se han dirigido así, a las personas a las que identifican también. Sean jóvenes, sean mayores, sean negras, sean blancas, sean de donde sean. Es simplemente lo que queríamos decir. No esperábamos una respuesta sobre este tema, simplemente era lo que queríamos trasladar. Pues yo lo que quiero trasladar es que creo que evidentemente errores en nuestro trabajo todos podemos cometer, pero yo creo que la policía local de este municipio trata con respeto a sus ciudadanos y a sus ciudadanas y que trabaja bien. También puede ser una percepción, pero creo que los datos lo avalan en este caso y ahí estamos, sin más. En cualquier caso, pues bueno, lo dicho, estamos hablando de referencia de lo que ocurrió en ese hecho. Bien, y la segunda pregunta, pregunta o denuncia, lo que sea, va sobre un contrato que ha publicado el ayuntamiento, que hace, si no me equivoco, de comunicación, se da cuenta aquí, que es el de pliego de prescripciones técnicas para el contrato de asesoría en la difusión y socialización del plan de legislatura del Ayuntamiento de Derecho. A ver, si es comunicación, sí, pero No, comunicación, no voy sobre contrato, voy sobre comunicación. Pero el contrato ese no es de comunicación. Me están diciendo, el contrato ese es de calidad, y si es calidad no va en esta comisión. Me vais a perdonar. Este contrato es para contratar a una oficina de comunicación.
Esto le podéis titular como queráis, ¿vale? Pero quiere decir, creación, redacción y gestión de contenidos, atención a medios y difusión, en las ruedas de prensa, dosieres y demás actos, redacción de discursos, guiones, ruedas de prensa, redacción, elaboración de contenidos, convocatoria de medios, seguimiento del evento, notas de prensa, redacción y elaboración del contenido cuando sea necesario, realización de fotografías, soportes gráficos. Creo que es de comunicación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que es de comunicación? Vale. No, no. Ah, no, no estamos de acuerdo. Perdona. Bueno, acaba y luego te contestan de comunicación. Primero decirme si es de comunicación, sí. O no toca hablar en otro sitio. Lo curioso de este contrato es que es un contrato para la difusión del plan de legislatura al Ayuntamiento de Guecho 2024-2027. Al plan de legislatura del Ayuntamiento de Guecho 2024-2027 le quedan, si mis cálculos no fallan, 15 meses y 12 días. 12 días, pero es un contrato de 2 años. 15 meses y 12 días. El plan de legislatura del Ayuntamiento de Guecho 2027 termina a finales de mayo del 2027 y el contrato es para 2 años. Pero lo curioso que tiene este contrato, que no se va a poner en marcha hasta abril, porque los procesos de contratación son los que son, y hasta abril, como muy pronto, va a estar en marcha, es que siendo un contrato para 2 años, solo va a poder estar vigente durante 1 año y 1 mes, como mucho. Y son 169.000 euros IVA incluido, por 2 años, 70.000 euros al año. Pero lo curioso que tiene este contrato es que en este ayuntamiento hay contratadas 2 personas, 2 son funcionarias y las otras ya no sé si son interinas o establecidas, también son funcionarias, categorías clase A, que son licenciados en Ciencias de Información y que trabajan en el área de comunicación. 4 por lo menos. Hay 2 que son técnicos. Hay una empresa contratada que se encarga de la información deportiva. Si no me equivoco, hay otra empresa contratada que se encarga de las redes sociales. Si no me equivoco, hay otra empresa contratada que se encarga de las redes sociales de turismo. Y si no me equivoco, hay un asesor del grupo de gobierno que se dedica, cuya labor es la de comunicación y que también tiene un sueldo correspondiente al de asesor que es superior a los 62.000 euros al año. Con toda esta infraestructura, se plantea un contrato para difundir el plan de legislatura que empezó hace 3 años, para difundirlo en el 2026, a 1 año de las elecciones, y que encima ese contrato, que luego está como están hechos los cálculos, pero esa es otra cosa, encima ese contrato no va a depender del área de comunicación, depende de la alcaldía, que aquí las cosas ya empiezan a ser muy curiosas. Entonces, a este contrato que le habéis llamado pliego de prescripciones técnicas para la, ese es el título, contratación de la asesoría en la difusión y socialización del plan de legislatura al Ayuntamiento de Guecho, es una oficina técnica para la alcaldesa para el año que queda de legislatura. Puro y duro. Puro y duro. Y diré más. A mí, cuando se me habló de este contrato, se me dijo que se iba a hacer algo, que había que hacer publicidad porque la gente que está en el Ayuntamiento no controla de publicidad. Y aquí la publicidad es absolutamente residual. Es más, no hay ni una campaña, tengo las bases subrayadas y todo, no me digas que nada porque de esto sí que sé. De esto, mira, de esto lo siento mucho, pero un poco más que tú. De otras cosas no. Entonces, esto, lo que queremos denunciar es que esto es utilizar 170.000 euros del presupuesto municipal para algo que no es necesario porque el ayuntamiento tiene la infraestructura suficiente para hacer esto. La tiene, la infraestructura suficiente y más para hacer esto. Y si no es comprobable, decidme en qué parte me he equivocado. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Saloa para que explique, puesto que tú te has extendido en este tema, pero según se me traslada, ese contrato no está gestionado desde el área de comunicación y esta comisión, y a lo que a mí me corresponde como presidenta de la misma, ese tema no es para tratarse en esta comisión. Puesto que ya lo has hecho, vamos a acabar el debate para no repetirlo en otra comisión posterior. Pero repitiendo que si eso se lleva desde calidad, donde debería de preguntarse es en la comisión de organización y cuentas, porque la comisión informativa, en esa comisión se habla, entre otras cosas, de calidad y de formación. Como ya está hecho, y para no dilatarnos más, le voy a pasar la palabra a Saloa, que es la concejala de comunicación, para que explique y demos por zanjado este tema en esta comisión y no tengamos que repetirnos. Bai, Saloa. Eskerrik asko. Bueno,
Como ya lo expliqué, y además te lo expliqué también directamente, este contrato lo lleva calidad precisamente porque no es un contrato solo puramente que se puede hacer desde comunicación. El plan de legislatura está unido a calidad. Por lo tanto, calidad es el ente que ayuda y apoya al gobierno que esté, para realizar y apoyar su plan de legislatura y hacer el seguimiento del mismo. ¿Qué nos está ocurriendo y qué hemos visto durante estos 2 primeros años de legislatura? Que necesitamos apoyo en cuanto a comunicación de campañas. Y sí, es verdad, en comunicación de campañas. Y al final lo que tenemos es 4 profesionales de la comunicación periodística e informativa, y no de comunicación hacia la ciudadanía como necesitamos llegar, ¿vale? Una cosa son notas de prensa, el Getxo Berri, eso es informativo. Y en este caso tiene una capa más, que es cómo llegar a la ciudadanía desde diferentes cauces. Por eso hay notas de prensa, ruedas de prensa de algún proyecto que hace falta difundir, hacer participativo a la gente, como por ejemplo el plan de clima, que hay que participar. Eso no lo hacen nuestros 4 periodistas que tenemos, porque son periodistas informativos. Sí tenemos apoyo de la parte técnica y sí vamos a tirar de ellos para seguir haciendo la parte audiovisual, que para eso tenemos también 2 técnicos en este momento. Pero no tenemos personas, en este caso, que puedan hacer, porque por esa misma regla de 3, también las redes sociales las llevaríamos desde el propio ayuntamiento. Y no se las estamos haciendo, porque una cosa es una información en formato informativo, que es donde vienen nuestros 4 periodistas, y otra cosa es una labor mucho más de publicidad, que no lo pueden hacer nuestras 4 personas que tenemos. Entonces, no te gustará, seguro, no te gusta esto, porque claro, decir las cosas buenas que hacemos seguramente no le gustará a nadie de los que están en esta mesa, menos a los que ejecutamos. Pero hay que llegar a la gente, hay que hacerles partícipe de lo que hacemos. Tenemos varias cosas de participación ciudadana también, tendremos cosas. ¿Y por qué el tema del plazo? Bueno, porque, como bien dice el responsable de calidad en el informe de necesidad, tiene que ser ese plazo no porque cuando termine esta legislatura se termina este proyecto, sino porque cuando empieza la nueva legislatura hay que volver a redactar un nuevo plan. Por lo tanto, queremos cumplir, tanto terminar esta legislatura como empezar la siguiente, y que tengan apoyo desde calidad para poder redactar, porque calidad tampoco es especialista en redactar planes de legislatura, y saber escribir y que la gente pueda entender eso que para nosotros es sencillo, poder llegar a la gente. Entonces, dejamos el trabajo terminado en esta legislatura y arrancando los primeros meses cuando se hace el plan de legislatura siguiente. No te va a gustar, ya lo sé, pero bueno, pues es algo que consideramos que lo necesitamos y que así lo estamos haciendo. Bueno, supongo que deberé agradecerte que me expliques en qué consiste mi profesión desde los últimos 40 años. Pero lo que sí te voy a decir es que esas 4 personas son licenciadas en Ciencias de la Información. Y que ahora tengo mis dudas de si te has leído las bases. Porque las funciones, tú has dicho que los tienen que ayudar a los procesos participativos. Aquí las funciones serán implementación de un sistema de medición y comprobación de la eficacia de los contenidos, campañas publicitarias de marketing, creación, redacción y gestión de contenidos para los soportes escritos y digitales, atención a medios y difusión. Y luego se va a pedir, además, que se use un lenguaje no sexista, que en ruedas de prensa los dosieres sean esto. Los objetivos específicos son proponer y ejecutar acciones a comunicar en relación con cualquier tema relacionado de los contenidos fundamentales del plan de legislatura del Ayuntamiento de Getxo. Aquí no hay calidad en ningún sitio. Seguimiento diario, análisis y canalización interna de las informaciones que se publican en los medios de comunicación. Proponer y diseñar los contenidos relacionados con el plan de legislatura en la página web del Ayuntamiento de Getxo. Gestiones de crisis, asistir en el diseño y creación de campañas de publicidad, asesoría comunicativa y de inversiones en medios protocolaria y política. Y luego se dice, las tareas que se especifican a continuación, punto número 1, subraya en negrita, plan de comunicación completo del plan de legislatura. Y luego se detalla guiones, discursos, prólogos o similares, ruedas de prensa, redacción, todo lo que tú has dicho que van a hacer,
no vienen las bases técnicas, por lo tanto no lo pueden hacer. No viene, me las he leído las técnicas, pero por si me decías algo también me he leído las particulares, las administrativas particulares. No viene, esto es un plan de comunicación. Y dices que depende de calidad, pero no, porque aquí dice que todas estas tareas están organizadas y bajo el criterio y coordinación de la alcaldía del Ayuntamiento de Guecho. En este sentido, la alcaldía tendrá potestad para dirigir, supervisar, tal. Entonces, que vosotros tratéis de colar un elefante en una habitación diciendo que esto no es comunicación y que es calidad, no se lo traga nadie. Y si no, se lo enseñas a alguien de calidad y le dices, dime a ver si esto tiene que ver con un plan de calidad o con la difusión de algo de calidad, y te dirá, no, esto es un plan de comunicación. Pero es que esto es de primero de carrera. En primero de carrera te dicen un plan de comunicación y te sacan esto. Te sacan esto así. Y si dices lo que tú has dicho, no apruebas ni primero de carrera ni primer curso. O sea que yo solo os pido una cosa. Si queréis hacer trampas con las nomenclaturas, con dónde los asignáis, para dar cuenta en un sitio o en otro, haced lo que os dé la gana. Pero absteneros de tratarnos como tontos. Y por lo menos, si vais a tratarnos como tontos, a mí trátame como tonto cuando estemos hablando de derecho o cuando estemos hablando de informática, pero no cuando estemos hablando de comunicación. Y a Leder trátale como tonto cuando estemos hablando de medicina, pero no cuando estemos hablando de informática. O sea, por lo menos informaros un poco. Esto que está publicado en la web es un plan de comunicación. Esto es la contratación de una oficina de comunicación. De hecho, conozco las empresas, algunas empresas que se van a presentar y son todas empresas de comunicación. Lógicamente. Todas. Lógicamente. Pero será de calidad, me has dicho. No confundamos las cosas y dejemos las cosas No, claras. si no Yo he dicho, y lo ha dicho también la presidenta, que este proyecto se lanza desde calidad. Un plan de comunicación lo puede contratar calidad, lo puede contratar Guecho Quirola o Guecho Cultura. No tiene que ser solo comunicación el que tiene que contratar. También lo contrata infraestructuras para sacar ciertos temas. O lo puede contratar participación. Un plan de comunicación lo puede contratar cualquiera. El tema está dónde está el foco. El foco, si está en el plan de comunicación del plan de legislatura, tiene que salir de calidad. Porque quien gestiona el plan de legislatura en este ayuntamiento es calidad. Que vuelvo a insistir, entiendo que no te guste porque todo lo que vayamos a decir que estamos haciendo nos va a gustar, porque eso es malo. Porque claro, no vaya a ser que hagamos bien las cosas y eso llega a la ciudadanía y no guste. Pero el plan de comunicación lo puede contratar cualquier área y en este caso lo contrata calidad porque es quien gestiona junto con alcaldía el plan de legislatura. Y lógicamente todo lo que está ahí no es para quitar, porque entonces si contrato eso, ¿para qué necesito 4 trabajadores? ¿Estoy supliendo acaso su trabajo? No. Sí. No, mentira. Se hará colaborativamente como todo lo que hacemos cada vez que contratamos planes de comunicación específico, igual que hemos hecho la campaña de las bicicletas y los patinetes, etcétera. Se hace colaboración, seguridad ciudadana con comunicación, infraestructuras con comunicación, se colaborará, pero se saca desde calidad. ¿Por qué? Porque el objetivo es claro, es el plan de comunicación del plan de legislatura. Plan de legislatura igual a calidad. Y no hay más. Termino. Vamos a ver. Podéis sacarlo donde queráis, ¿vale? Esto es un plan de comunicación. Antes lo has negado. Yo he estado calladito mientras tú decías una serie de cosas, incluso diciendo mentiras, y yo me callo. Para ser de calidad, es de bastante mala calidad, porque el plan de legislación de comunicación de la legislatura 2024-2027 se saca en febrero del 26. Esto, lo podéis llamar como le queráis llamar. No, antes de eso una cosa, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Que a ti te parezca que a nosotros nos parece que todo lo hacéis mal. No, la verdad es que sois bastante desastre, pero hombre, alguna cosita hacéis bien. Yo eso no lo voy a negar. Lo que tú pienses de lo que nosotros pensemos, ese sí que es un problema que solo es tuyo, no es mío. Yo de lo que yo pienso lo sé perfectamente. Esto es un plan de comunicación. Esto es un plan hecho para la alcaldía, que depende de la alcaldía, que controla la alcaldía, que está escrito aquí, que lo controla la alcaldía, no el técnico de calidad. Aquí no dan cuenta al técnico de calidad, dan cuenta a la alcaldía directamente, que casualmente surge en un momento de, vamos a llamarle una crisis política notoria. No, pues te ha dicho que es casualmente, que esto es una circunstancia, que son los astros de repente se conjugan y surge una circunstancia así, como de crisis política, y nos sale un plan de comunicación
que es una asesoría de comunicación, es la definición exacta de una... Además, no es un plan de comunicación, perdón, es la contratación de una oficina de comunicación externa. No es el plan, es la oficina de comunicación externa, es lo que se contrata aquí. Cuando tenéis 4 técnicos, insisto, 4 periodistas, 2 técnicos audiovisuales, empresas contratadas para que generen información deportiva, para que generen información turística, por lo menos, y creo que también para las redes sociales. Creo que como aparato propagandístico ya está bien, pero si queréis que lo tratemos en calidad, volveremos a hablarlo más tarde, que también vengo a esa comisión. Hombre, Ivonne, yo pediría que por un poco de respeto a estos compañeros y a los siguientes, creo que se ha tratado en este punto, porque tú has insistido que querías tratarlo, yo como presidenta te he dejado y te pediría que no tengamos que reabrir el debate, es en tu derecho que no tengamos que reabrir el debate en la siguiente comisión. Sin más, por respeto a los presentes y por respeto a los compañeros que van y compañeras, evidentemente, que van a venir a la siguiente comisión. Si no hay más preguntas... Solo una cosa lo que me has dicho, de acuerdo, pero nosotros también pedimos respeto hacia nosotros. Pedimos respeto hacia las personas que estamos aquí, que no estamos en equipo de gobierno, y pedimos respeto y que se nos trate con respeto y no se nos trate de hacer colar por el ojo de una aguja a un elefante. O sea, eso también es respeto. Vale, no voy a entrar en más matizaciones, lo he hecho como presidenta de la comisión y es lo que digo. No sé si hay alguna otra cosa más, si no, bye, Juanma. Muy breve, ya sé que estáis todos cansados. Se solicitó, quiero dar cuenta porque va a venir a Organización y Cuentas y para que quede claro, se solicitó por parte de este concejal una financiación adicional para las líneas 1, 2 y 3 de ayudas para actividades de dinamización económica dirigidas a asociaciones de comerciantes y de hostelería. A la línea 1, 2 y 3 se solicitó en total, eran 90 y... ¿Lo tengo por algún sitio? Eso, se solicitó esos, que era para deciros que la habíamos editado, se ha concedido el día 13 a última hora y que decía, bueno, va a venir luego la comisión de organización y para que lo supierais. De hecho, recogiendo un poco también alguna cosa que me dijiste en alguna comisión, dice, hombre, las subvenciones estas llevan bastante tiempo, vamos a intentar subirlas un poquito y por lo menos he intentado subir y actualizar un poco las cantidades. Solamente era eso. Este Norbaitek es... ¿Alguien más desea intervenir? Si no es así, damos por finalizada la comisión. Guztioi.